Continuación, Vladimir a la Una, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nos encontramos en la presidencia de la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo, para conversar con el diputado Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, a quien le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Henry, por recibirnos aquí en tu oficina. Gracias, Vladimir, a la orden. Bueno, son muchas las noticias que emergen ahora de la Asamblea Nacional en estos últimos días, ¿no? Y hoy ha sido también un día de mucha información, de mucho debate, sobre todo con el caso de los diputados de Amazonas. La Asamblea Nacional acaba de tomar la decisión en horas de la mañana de dejar sin efecto pues, la incorporación de estos diputados del Amazonas, con lo cual baja un poco la tensión, ¿no?, que había con el Tribunal Supremo de Justicia y con el propio Poder Ejecutivo. Es una decisión que algunos la criticarán, pero en cierto modo pareciera ser una decisión sensata que baja un poco los niveles de presión política. Sí, efectivamente, Vladimir, a solicitud de los diputados de Amazonas, en una actitud muy cívica, muy institucional, muy responsable, dirigieron una carta a la Asamblea ante la perspectiva de que la Asamblea quedara trabada, inutilizada, a consecuencia de una sentencia verdaderamente indescriptible desde todo punto de vista de la sala electoral. Ellos mismos pidieron dejar de ser diputados, que su juramento no tuviera efecto, que irían, todo esto lo dijeron en su correspondencia, que fue leída por secretaría ante la Cámara, que en acatamiento de la sentencia que ellos criticaban e iban a recurrir, pero que se acatara para que la Cámara siguiera funcionando. Bueno, eso lo consideramos, aceptamos su carta, desincorporándolo, y votamos la desincorporación en la Cámara, porque si bien la Cámara es la que califica a sus miembros, lo cual hicimos cuando lo juramentamos, en cumplimiento no de un capricho nuestro, sino del sufragio popular que los eligió a ellos de manera abrumadora, también el hecho de la desincorporación, o por decirlo con un término que se comprende un poco más, desaforarlos, o sea, quitarles el fuero. Eso también tenía que ser votado por la Cámara, como en efecto se hizo. Bueno, para decirlo en palabras muy sencillas y de fácil comprensión, en el trance de quebrarse o doblarse, más valía esto que hicieron los diputados para preservar la institución, que es lo más importante, que está asediada desde adentro y desde afuera, con todos los poderes encima, que pretenden con decisiones burocráticas, unas del Ejecutivo y otras judiciales, porque hay una terrible y espantosa burocracia judicial, que pretenden hacer nugatoria nada más y nada menos, nugatoria, o sea, eliminar nada más y nada menos que la voluntad popular. Fíjate, un organismo electo en segundo grado por esta Asamblea, y además cuyos magistrados fueron electos, al menos lo de la sala electoral, en un procedimiento sigiloso y deleznable, absolutamente contaminado, violatorio de la Constitución y la ley. Esa es la sala que pretende poner a la Asamblea Nacional manos arriba. Bien, a veces son necesarias treguas, porque a veces hay que sacrificar partes para salvar el todo, y en ese plan estamos. Claro, en lo que uno conversa con diputados del chavismo, que aproveché esta mañana para pasar por allí y hablar con algunos de ellos, bueno, ven esto como que ahora el juego va 2-0, porque primero no lograron la juramentación de los diputados en la primera sesión y ahora se toma esta medida pues de prácticamente acatar la decisión del TSJ. Bueno, la verdad es que nosotros lo llevamos esa contabilidad minúscula, porque fíjate, lo que ellos no soportan, y por eso es que a uno le causa verdadero estupor escuchar a Diosdado Cabello hablar de aplicación del reglamento, etc. La enorme gran derrota que ha acusado el oficialismo es que nosotros abrimos las puertas de la Asamblea para que entren aquí todos los medios de comunicación social, todos absolutamente, nacionales, extranjeros,
eléctricos, radioimpresos, para que cubran en vivo y en directo todo lo que aquí ven. Bueno, ese primer gran cambio significa que esta asamblea, que es una institución civil, está dirigida e integrada por civiles, y esto no puede seguir, ni va a seguir manejándose jamás como un cuartel, como un regimiento, como un batallón, como un pelotón, que era lo que hacía Diosdado Cabello. Ahora, yo no sé por qué él desde la bancada lanza gritos, forma parte de una barra y no pide el derecho de palabra, que ojalá lo pidiera para concedérselo in extenso y para que cualquier cosa que él pudiera decir resultara rebatido por cualquier orador de la bancada opositora. Ese es el problema, esa es la primera gran diferencia, que esto ya no es más un cuartel, que esto es una institución civil electa por el pueblo que va a cumplir con sus deberes constitucionales de legislar, debatir y controlar. Estos primeros escarceos, y lo ve todo el mundo, nos han presentado afuera como una asamblea que pretende trabajar y que sesión tras sesión, por una u otra razón, yo diría que más sin razón que con razón, vienen a tirotear y a boicotear los parlamentarios del gobierno y sin embargo el ambiente los vence al final porque todas las sesiones están fluyendo con cierto sobresalto, pero en definitiva para que hablen ellos cuando corresponda y hablen los diputados de la oposición cuando corresponda, que eso es lo ideal. Fíjate, se ha llegado a tanto que no obstante que la bancada nuestra es muy superior a la del gobierno, cuantitativamente superior, sin embargo, los jefes de fracción, Julio Borges y Héctor Rodríguez, se han puesto de acuerdo para intercalar los oradores en los debates. Ya no se trata de inscribir una lista enorme de diputados de la oposición en primer lugar, para que los diputados del gobierno se anoten de último y cuando les toca el turno el debate ya se haya sofocado y haya perdido interés. No, es un gesto de hidalguía porque lo que nos interesa es el debate, el contraste de ideas. Ambos jefes de fracción, y esto lo ve la directiva con beneplácito, están intercalando oradores. Ahora, Henry, ¿qué va a pasar cuando vengan otras decisiones gruesas, duras, por ejemplo, con leyes y que el TCJ diga que esa ley no pasa? Esto que ha pasado puede generar preocupación en mucha gente de sentir que la Asamblea le está bajando la cabeza al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Bueno, vamos a esperar que se comiencen a producir evento por evento y ya veremos cómo proceder en cada caso. Lo que no puede quedar duda alguna, y de esto tienen certeza o certidumbre, no solamente la opinión pública nacional, sino internacional, de que se trata de una emboscada burocrática del Ejecutivo y de sus tribunales de justicia, en este caso su Tribunal Supremo de Justicia, de dudosa legitimidad de origen, por lo menos la sala electoral, que esa emboscada es para liquidar la Asamblea Nacional electa directamente por la voluntad popular. ¿Qué opinas, Henry, de la carta que le envió ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presidente Nicolás Maduro? Bueno, se explica por sí sola. Es una carta que de la primera a la última letra dice verdades que son absolutamente indiscutibles. Porque hay angustia frente a esta cerrazón, frente a esta irrupción de un poder ejecutivo que no admite que este país está en una tremenda crisis y que esa crisis no se va a resolver fusilando, asesinando a los poderes independientes del Estado, menos todavía los que han sido electos directamente por sufragio popular. Lo que uno dice, cada vez que lo entrevista a uno a algún medio internacional y uno le cuenta lo que está ocurriendo en Venezuela, caen en situación de estupor, no creen lo que ocurre, y pues y sí ocurre, y uno se los dice. No nos evalúen a nosotros con ojos de democracia convencional, porque aquí no hay auténtica democracia, aquí los poderes han estado secuestrados, y por fin uno de ellos liberado por sufragio popular, hace muy pocos días, de manera abrumadora, entonces pretende ser sofocado por un ejecutivo que hasta hace un mes y pico estuvo también este poder como supeditado, como un apéndice del poder ejecutivo, desde el cual se despachaban y se daban los vueltos. Tenemos que hacer una pausa, Henry. Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional. Antes de irnos y volver, quiero decirles que pueden enviar sus comentarios a través de nuestras redes, Instagram y Twitter, a través de la cuenta @VladimirAlauna_GB. Ya venimos con Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, que por cierto hace mercado. De eso vamos a hablar también, cómo están los precios en los mercados aquí de Caracas, Quinta Crespo, que le gusta mucho ir a Henry. Ya venimos. Y Ernesto. Bueno, continuamos con Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional. Henry, te decía antes de la pausa que tú eres un diputado que hace mercado, ¿no?
Al menos así te vimos el fin de semana. Sí, pero hago mercado no por diputado, sino que yo he hecho mercado toda la vida. En mi casa hay mucha gente que come y comen completo. Por supuesto, no solamente por mi ancestro árabe, sino por hábito personal. Siempre he hecho mercado en Quinta Crespo, después en los Cármenes del Cementerio, las especias y los frutos secos árabes, porque yo tengo, sabes que yo tengo mis ancestros árabes. Ocasionalmente, cuando tengo un chance, bajo hasta La Guaira para comprar pescado y mariscos y moluscos en lo que se llama el Bosquero, allá en La Guaira. Bueno, yo no tengo por qué dejar de lado mis hábitos de toda la vida. Entonces, ¿por qué? Por razón de que soy diputado o de que circunstancialmente soy presidente de la Asamblea Nacional. Eso no tiene que ver nada con mis hábitos privados, que van a seguir igualitos. Ahora, estabas comprando tomate y te lanzaron tomates, ¿verdad? No, mira, bueno, cuando fuimos allá al mercado, tú sabes que allá hay una zona aledaña a Quinta Crespo, al mercado, que está tomada por un colectivo muy violento, que es el colectivo 5 de marzo. Ese fue el colectivo que tuvo hace unos meses un enfrentamiento, o respecto del cual hubo un enfrentamiento siendo ministro Rodríguez Torres, que hubo un número 5 o 6 muertos. Bueno, ese es el colectivo que estaba ahí. Cuando salí por el estacionamiento comenzaron a hacer lo que siempre han hecho, porque todo el que pasa por ahí que no le simpatiza o que dicen que es de la oposición, etcétera, bueno, ejercen contra ellos actos de violencia. Pero mira, ¿tú sabes quiénes me protegieron a mí? El gentío que estaba en el mercado, mis amigos del mercado, los puesteros del mercado, la marchanta de los tomates, el especiero, el que vende las hierbas, el que vende la yuca y los tubérculos. Esos fueron los que me protegieron, porque fui sin escolta, ¿eh? Ahora, yo no creo que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro se atrevan a ir a Quinta Crespo como fui yo, en pelo solo. Ellos no se atreven. Hace unos días, antes de ser electo diputado, fui a Quinta Crespo y vi unos colores inmensos y puse un Twitter de travesura. Nicolás, Diosdado, los invito a que vengan en este momento al mercado de Quinta Crespo a ver lo que aquí pasa, sin escoltas y sin guardaespaldas, para que sean aplaudidos por la multitud. Por supuesto que ninguno se apareció. Ahora, Henry, por cierto, hablando de temas que tienen que ver con un chavismo que te ve con cierta molestia, ahora, a propósito del episodio de los retratos de Bolívar y Chávez que fueron retirados de la Asamblea, ese hecho, ese momento fue planificado. ¿Tú sabías que te estaban grabando cuando se arrancaron estos? No fue planificado, no sabía si me estaban grabando, y si me grabaron y la grabación salió, sea. Cuando yo entré al hemiciclo, antes de juramentarme como diputado, no estaban ni la foto de Chávez, que nunca debió estar allí, ni la foto del Bolívar retocado, o ese que lo hicieron en computadora, que no es la efigie de Bolívar. Ya no estaban ahí. Y una vez que me juramenté como diputado y como presidente, dos inmensos pendores que estaban aquí exactamente frente al salón elíptico, de techo a piso, uno de Maduro y uno de Chávez, lo descolgaron los propios trabajadores, además en medio de un gran contento y una gran alegría. No los mandé a descolgar yo. Y en lo que se refiere a los paneles que había en los pasillos, ordené sacarlos. Mira, porque el abuso no fue sacarlos, el abuso fue meterlos. En ningún congreso venezolano, desde el Congreso Constituyente de 1811, el Congreso Admirable, el Congreso de Cúcuta, el Congreso de Cariaco, incluso en el Congreso de la Cociata de 1830, en ninguno había foto de ningún presidente. ¿No tiene para ti Aquí se le... que aquí no tiene por qué estar ningún presidente. Aquí los únicos símbolos que van a estar son la bandera, el escudo y el retrato del Libertador, que según sus propias palabras, el retrato que le hizo Gil de Castro en el Perú en 1825, según expresión directa, autógrafa del Libertador, guardaba con relación a él la mayor exactitud y semejanza. Ahora, si el propio Libertador dijo en vida que ese era el retrato que tenía respecto de él la mayor exactitud y semejanza, que son los dos pendones que están allá afuera, ¿por qué razón van a falsificar, a mulatar la imagen del Libertador con una imagen de computadora para que se pareciera a Chávez? Aquí no vamos a mantener iconos falsos. Aquí, repito, la bandera, el escudo y la efigie auténtica del Libertador. Ahora, ¿no tiene para ti ningún valor el trabajo que se hizo en el Panteón Nacional, que fueron unos técnicos y hicieron unas tomografías y determinaron que ese era el rostro de Bolívar? Yo no quiero emitir juicios distintos al comunicado que en su momento publicó por unanimidad la Academia de la Historia.
considerando eso un acto inútil, un acto de profanación, etcétera, etcétera. Yo me remito a ese comunicado de la Academia Nacional de la Historia, que de esa materia, que del Libertador, que de su enfermedad, que de su muerte, que de su osario, saben más y mejor que nosotros. Ahora, ¿para qué? Para eso lo hicieron, toda una maniobra para de ahí sacar ciertas medidas, no sé cuál fue el objeto, pero sacar ciertas medidas para fabricar por computadora una imagen del Libertador que no se parecía al Libertador sino a Hugo Chávez. Mira, tenemos un fondo musical, Henry, que nos han puesto por allá afuera. Sí, mira, esos son los grupos violentos que tienen asediando permanentemente a la Asamblea Nacional y que los paga la alcaldía del municipio Libertador, un alcalde que no limpia las calles, que no recoge la basura, que no garantiza el orden público. Entonces, esos grupos que cobran en la alcaldía de Caracas permanentemente insultan, befan y humillan a todo el que pase por ahí que tenga cara de saber leer y escribir. Aquí cada vez que entran los diputados les lanzan objetos. Cada vez que pasan los medios de comunicación social que ellos consideran que no son del régimen, les tiran palos, les tiran piedras, los insultan. Por cierto, le solicité al comandante del regimiento, al coronel Lugo, que pusiera el cordón de seguridad en una zona más distante de Palacio, o sea, por manera que se le permita a los diputados entrar y salir sin humillaciones, sin que les arrojen tomates. ¿Y tú crees que este huevos, clima etc. se va a mantener durante todo el tiempo que dura la Asamblea? ¿Tú crees que es posible llegar a algún acuerdo político, que se distienda un poco el ambiente? Mira, ¿Hay paso en esa dirección? Mira, la tensión no la hemos provocado nosotros porque nosotros no andamos en ningún forcejeo, en ningún toma y dame con el Ejecutivo ni con ningún otro poder. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con nuestras funciones constitucionales. El Ejecutivo, que debería ser quien tendría que dar el ejemplo, no lo ha dado, porque eso no son espontáneos, esos son grupos dirigidos, pagados, eso no es nada espontáneo. Ahora, si ellos pretenden seguir manteniendo ese cerco desde afuera y este cerco desde adentro, y a eso agregarle el otro cerco burocrático del Ejecutivo y del Poder Judicial, bueno, veremos qué pasa. Pero a nosotros no nos van a docenar, no nos van a doblegar, no nos van a amedrentar, no nos vamos a ir para la casa para complacer al gobierno y dejarle esto como lo que fue un espacio hueco que era de todo menos un parlamento. ¿Vas a aprovechar el viernes que viene para conversar algún minuto con el presidente Maduro sobre estos temas? Fíjate, ese es un tema muy importante. Yo he conversado con el vicepresidente Aristóbulo Isturi, cuya designación celebro porque es un operador político. He conversado con él varias veces en estos días sobre temas, por supuesto, relacionados con la operatividad y las comunicaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nada inconfesable. Es más, tendríamos que tener una reunión formal para hablar ciertas cosas que tienen que ser de mutuo interés, porque al menos a nosotros no nos interesa ninguna guerra ni ninguna confrontación. Okay. La Casa Militar ha venido todos estos días a conversar y a entenderse con nuestros organismos de protocolo para organizar Mendoza estuvo por allí. Sí, la visita del presidente que se debe producir el próximo viernes, dejando algo muy claro: este no es un acto del Ejecutivo, este es un acto del Legislativo. Sin embargo, le hemos expresado, se lo expresé a Aristóbulo, se lo expresé a la diputada Cilia Flores, que es la esposa del presidente, que aquí íbamos a garantizar no solamente el respeto y el civismo, el orden. En las barras no vamos a permitir rechifladores de lado y lado. En las barras pueden estar los medios de comunicación. Se invita al cuerpo diplomático, por supuesto. Pueden venir los ministros, acompañar al presidente, los edecanes que se quedan abajo porque arriba solamente están las autoridades civiles que determinan el protocolo. Se va a escuchar con absoluto respeto. Hay un orden del día que elaboramos nosotros. Cuando el presidente llegue, todo esto se lo dije a Aristóbulo y a Cilia Flores, cuando el presidente llegue, nosotros convinimos en que lo va a recibir la comisión que lo va a trasladar desde uno de los salones hasta el salón de sesiones, va a estar integrada por los jefes, encabezado por Julio Borges, que es el jefe de nuestra bancada mayoritaria. Y allí van a estar los jefes de todos los grupos parlamentarios de oposición. Y por supuesto, van a formar parte de esa comisión para llevar a Nicolás Maduro, al presidente, hasta el hemiciclo, los diputados que señale el gobierno de su bancada. ¿Qué más respeto? Orden en las barras, acceso controlado, acceso de los medios de comunicación social acreditados
conducción del presidente por una comisión de alto nivel y una sesión absolutamente formal para escuchar el mensaje del presidente, que es lo constitucional. Bueno, Henry, tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a hablar un poco de la ruta, de la hoja de ruta que tiene la oposición este año. ¿Cuál es la hoja de ruta? Y si es cierto que en 6 meses ustedes esperan que el presidente Nicolás Maduro esté fuera del gobierno. Vamos a hacer una pausa y ya venimos, pero antes les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestras redes, @VladimirLaguna_FV, y eso es para Twitter y para Instagram. Y aprovechamos para felicitar a nuestra compañera Astrid, la productora de este programa, Astrid Delgado, que cumple años hoy. Ya venimos. Bueno, yo no sé si ustedes están escuchando el fondo musical que yo escucho, pero continuamos conversando con Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional. Henry, la hoja de ruta de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, primero una cosa que se me pasó en el anterior, negro, que las felicitaciones a Astrid, tu productora, que cumple años hoy. Sí, señor. Las felicitaciones al Partido Social Cristiano Copey, que hoy cumple 70 años. Sí, señor. Y las felicitaciones a mi mamá, que está en el cielo. Ah, caramba, bueno, que en paz descanse, ¿ah? Sí, señor. Hoy es un 13 de enero, por cierto. Ya nació ese día, ¿no? Bueno, que en paz descanse, Henry. Bueno, volviendo con el tema, Henry, esa hoja de ruta de la Mesa de la Unidad Democrática contempla que el presidente Maduro ya no esté en Miraflores en los próximos 6 meses, el mes de julio. Fíjate, hay que ser muy cuidadoso. El tema no es hoja de ruta. Nosotros, la oposición, en la campaña electoral, suscribimos el 23 de julio de 2015 un documento donde, entre algunas otras materias, planteábamos lo siguiente: la recuperación del Poder Legislativo Nacional como poder autónomo con sus facultades de legislar, controlar y debatir. Lo estamos haciendo. Prometimos promover como ley prioritaria, sin mengua o castigo de las leyes económicas, sociales, etcétera, que se pueden introducir al mismo tiempo, una ley de amnistía y reconciliación nacional que apriorísticamente, por cierto, el presidente Maduro ha negado. Y en tercer lugar, nos comprometimos a presentar dentro del lapso de 6 meses, después de constituido, o sea, a partir del 5 de enero, dentro del lapso de 6 meses, una fórmula constitucional, democrática, pacífica y electoral para cesar este gobierno, porque creemos que la crisis, esto lo hemos dicho y lo vamos a decir en los debates, no es superable con este gobierno. Ahora, eso implica, por supuesto, una decisión política, la de que Maduro no continúe en la presidencia, obviamente, es así. Es una decisión política y es una propuesta. Por ejemplo, si tú promueves referéndum revocatorio, ¿qué es el referéndum revocatorio? Bueno, la destitución del presidente. La destitución del presidente. Si tú le planteas formalmente que renuncie, que se ayude a sí mismo y que ayude al país y que salga por la puerta grande de la historia en vez de salir por los entresijos de la tragedia política, pues bueno, ese también es una solución. Si lo enjuiciaran y lo desaforaran, sería una... En fin, hay muchas formas constitucionales, algunas dependientes de la propia voluntad, como es la renuncia, y otras dependiente de las instancias que se pueden promover, que es el enjuiciamiento, es el referéndum, es la enmienda, es la constituyente, etcétera. Todas absolutamente claro, pero ahora esa decisión política de la Asamblea de buscar la salida de Maduro del gobierno marca también la pauta con respecto al comportamiento que ellos van a tener. Bueno, pero frente a una porque propuesta, si yo, por ejemplo, si el gobierno digo, bueno, estos señores me quieren sacar, pues entonces yo les voy a hacer la vida imposible. Si lo queremos sacar constitucionalmente, ¿cuál es la respuesta? Que sacan gente a la calle a dispararle a los que lo quieran sacar, que promueven una rebelión militar o se dan un autogolpe. Entonces, la respuesta frente a una propuesta democrática y constitucional, la reacción no puede ser arrebatar, declararse una situación de hecho contraria a lo que está en la Constitución. A Carlos Andrés Pérez le intentaron juicio que todos sabemos que era amañado por una circunstancia nimia y funcionaron los tribunales, lo desaforaron, lo enjuiciaron y no hubo ninguna matanza, ninguna rebelión, ninguna guerra civil. Ninguno de los partidarios de Carlos Andrés Pérez llamó a... Es más, el propio Carlos Andrés Pérez, te voy a citar una anécdota que es bueno que la gente la conozca. Una vez que conocimos la decisión de desaforar a Carlos Andrés Pérez, por la decisión del tribunal, Carlos Andrés Pérez nos invitó a Miraflores al alto mando de Acción Democrática y nosotros veníamos preparándonos diciendo, bueno, seguramente que nos va a decir que no acatemos la decisión de la Corte para allá, para acá. Cuando llegamos, que esto quede en los anales, porque esto es absolutamente cierto lo que voy a decir. Carlos Andrés razonó, nos habló de la emboscada judicial, la acción de Escobar Salón, etcétera, etcétera, y nos dijo, pero hay que acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Hay que acatarla.
Y entonces vinimos aquí, votamos por su desafuero, se produjo la transmisión de mando, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos Andrés Pérez, hay que acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Un demócrata. Ahora no puede ser posible que un demócrata que se dice tal exprese frente a una salida constitucional propuesta, desde luego que con intenciones políticas, porque todo tiene que ver con lo político, que se alce y diga no la acato, no me la calo. O sea, que acaten solo cuando la Constitución coincida con lo que ellos quieran o cuando la voluntad popular coincida con lo que ellos quieran. Eso es un demócrata, no. Ahora, ese es un poco también el ejemplo de Chávez. Chávez prolongado en cabeza y cuerpo de sus hijos infortunados. Esta era la mentalidad de Chávez, que trató de construir una imagen, un sistema a su imagen y semejanza, sin reparar en el terrible costo que era para la institucionalidad del país, cuando falleciera o desapareciera por cualquier causa el eje único del sistema, porque fue un sistema autocéntrico. Chávez se murió, se lo llevó la biología. Fíjate, una causa de cesación del mandato que está en la Constitución y que nadie promovió, biológica, natural, pero con su muerte, se puso al desnudo la fragilidad, la descomposición de un sistema concebido con esos términos, porque todo sistema que en una democracia se constituye alrededor de un personaje autocrático es una tragedia. Ahora, Henry, ¿ustedes creen que va a ser fácil este proceso de destitución o de sustitución del gobierno? ¿No prevén mayor confrontación? Te voy a preguntar lo que la gente pregunta en la calle, lo que le preguntan a uno. ¿Qué va a pasar en este país? Bueno, yo voy a repetir no sé si será alentador lo que voy a decir, pero en estos momentos en Venezuela, ver hacia el futuro es ver hacia la oscuridad, en materia económica, en materia social, en materia política, en materia alimentaria. Nadie puede decir aquí lo que va a ocurrir en el primer semestre del próximo año. Va a ser esto o aquello. Fíjate la situación de la producción nacional. El presidente está por mandar un decreto de emergencia y después de este decreto de emergencia, ¿tú sabes lo que va a pasar? Nada, que va a seguir empeorando la situación. Cuando tú... ¿No esperas nada bueno de ese decreto de emergencia, Henry? Nada, pero nada, porque se trata de continuar asidos, aferrados a un esquema que ha fracasado en todas partes del mundo, y seguir perseverando en ese esquema lo que va a hacer es magnificar, reproducir y agrandar ese error. Es la dinámica intrínseca del error. Si tú un error no lo corriges, no lo rectificas, ese error en su dinámica genera nuevos errores y los errores se hacen cada vez más grandes, bueno, hasta que se llega a la catástrofe. Mira, en este momento no hay un solo barco surto en ningún puerto de Venezuela para traer alimentos, y ya hay escasez agravada por las sobrecompras que se producen en los días de Navidad. ¿Qué va a pasar en los 3 primeros meses o en los 6 primeros meses en materia alimentaria? Bueno, hay que persignarse. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando con Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, y pueden enviar sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter y en Instagram, @VladimirAlaguna_GV. Ya venimos. Continuamos con Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional. Henry, ¿cuándo comienzan las interpelaciones a ministros del gobierno del presidente? Bueno, apenas fíjate, hoy anunciamos las presidencias y vicepresidencias de todas las comisiones. Dejamos constancia expresa de que se le ofrecieron a los del gobierno 3 comisiones, no las aceptaron, 3 presidencias no las aceptaron. Pero ya hoy se anunciaron las presidencias y vicepresidencias, y los integrantes de cada comisión por las diferentes organizaciones tienen que completarse los próximos días para que esas comisiones puedan instalarse y comenzar su trabajo ordinario. Por cierto, que en esas comisiones, en el trabajo ordinario, con estricto orden a lo que establece el reglamento, los ministros y los funcionarios públicos de cualquier nivel pueden ser interpelados y tienen que comparecer. Ojo, y la interpelación entendida no como un mecanismo de obstrucción para que estén aquí permanentemente, no, sino como mecanismos de consulta, porque es necesario manejar informaciones directas, es necesario manejar datos, es informaciones, contrastar lo que ellos digan con otros datos de que dispongamos, o sea, lo normal. En la función parlamentaria tú tienes mucha experiencia porque tú fuiste parlamentario. O sea, lo que era un mecanismo normal de información para la actividad de la Cámara, para el trabajo de la Cámara, se convirtió en un mecanismo que desapareció en los últimos años de la Asamblea Nacional. No se interpelaba a ningún ministro. Por supuesto, ahora tienen que sentirse muy mal
porque tienen que comparecer y es su obligación constitucional. Henry, también uno se pregunta cuándo la Asamblea Nacional le va a entrar al tema económico, porque mucha gente estaba esperando que se eligiera la nueva Asamblea para que se le tomara, digamos, en cuenta su preocupación por la economía, por lo social. Van a presentarse leyes económicas. Y ahora si cuando el presidente mande el decreto de emergencia económica, vamos a tratar la materia y vamos a emitir una opinión con relación a ese decreto de emergencia que todavía no ha aparecido en la Gaceta. Una vez que aparezca publicado en la Gaceta, hay un lapso perentorio de 48 horas, de 2 días, para que la Asamblea debata y emita su pronunciamiento. Bueno, todo eso lo vamos a hacer. Ahora, mira, en definitiva, nosotros podemos discutir, recomendar, legislar. En materia de leyes, no hay ley que sea mejor ni que esté por encima que el juez o que el funcionario que debe aplicarla. Tú apruebas una ley perfecta en materia económica y si los ministerios de la economía no la aplican, ¿qué pasa? Nada. Así igual que con las leyes económicas, con las leyes sociales, hay muchas leyes que se están trabajando para que esos proyectos pues funcionen bien. Ahora, lo que no puede ocurrir es que cada vez que tú elaboras un proyecto, el gobierno lo considera una agresión y dice, no acepto. Entonces, así no puede ser. Si el gobierno quiere hacer exactamente lo que quiera y no se quiere someter ni al control ni a las leyes, entonces, bueno, yo no sé qué va a pasar aquí, pero nosotros vamos a legislar y vamos a controlar y vamos a opinar. ¿Qué van a hacer con el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Van a aumentar los miembros del TCJ? No sabemos, no me voy a aventurar a arrojar dados en esa materia porque eso no lo hemos tratado todavía. ¿Pero cuál es tu opinión personal? Mi opinión personal es que ese tribunal no puede seguir siendo un apéndice del Ejecutivo como hasta ahora. Mira, lo de la sala electoral es una vergüenza, porque no hay otro nombre. Una sala que se constituyó con magistrados que fueron electos entre gallos y medianoche sin seguir el procedimiento de ley el 23 de diciembre del año pasado. Allí hay magistrados, hay uno en particular que se lanzó como diputado en esas elecciones. Perdió y salió de su derrota a inscribirse como magistrado y fue electo magistrado, sin que hubiera habido lapso de impugnación ni nada que se le parezca ni examen de credencial. Bueno, y esa es la sala electoral que está dictando sentencias para liquidar este poder, montando emboscadas por aquí y por allá para ver si nos colocan en posición de desacato, para de allí justificar cualquier tropelía del gobierno ignorando el poder por desacato que declaró el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el espacio, ese es el mapa, ese es el paisaje. Bueno, pero eso hay que entrarle, hay que ver, por ejemplo, cuáles sentencias y en qué tiempo, cómo se han constituido esas salas. Los magistrados tienen currículum respetable para estar en el máximo tribunal de la República, todo eso tenemos que hacerlo. Tienen que rendir memoria y cuenta, a menos que ellos digan, por una de sus interpretaciones, que esa es la Corte Celestial y que no le tiene que rendir informaciones ni poner su memoria y cuenta en manos de ningún organismo terrenal, porque uno no sabe lo que puede Fíjate tú que ya se asomó la posibilidad, lo dijo el propio Diosdado Cabello, de que la Corte Suprema de Justicia asumiera prácticamente competencias de la Asamblea Nacional en caso de que la Asamblea se declarara en rebeldía. ¿Ese escenario sigue planteado? Mira, cualquier extravío no nos extraña de Diosdado porque sabemos cómo es Diosdado. Pues. Ahora, si hay un extravío que va a suprimir el Poder Legislativo para que las veces el Poder Legislativo lo haga el Poder Judicial, es decir, sería también la Asamblea Nacional. Bueno, imagínate tú. Por cierto, ¿tú no has hablado con Diosdado de estos temas? No, hemos intercambiado saludos, palabras muy breves. No, yo lo veo como muy irritado, como muy crispado. Tienes razón. Porque de haber sido al jefezote que fue a estar ahora de raso, eso es traumático para él. Yo solamente raso aquí, también le pasaron el rasero en el Ejecutivo porque le están quitando a toda la gente. Por cierto, ¿cómo encontraste la oficina de la Presidencia de la Asamblea, Henry? Normal, en lo que se refiere a lo que se visualiza, normal. Él me entregó, yo le firmé un acta de entrega, por supuesto que en 90 días yo tengo que hacer una revisión a fondo. Aquí dejaron unos volúmenes que es imposible que los revisemos de un día para otro. Por supuesto que vamos a auditar, yo no sé cómo está personal, yo no sé cómo está administración, yo no sé cuál es la disponibilidad, yo no sé quiénes trabajan, quiénes no trabajan. Para todo eso para hacerse una imagen
de lo que aquí acontece adentro, en esta enorme caja negra, hay que auditar todo. Eso no es una agresión contra nadie, es que fueron 17 años que esto se manejó sin control, discrecionalmente, y ahora hay que revisar para poder recibir. Yo suscribo cualquier acta con reserva, porque si no sé lo que pasa, tengo que firmar con reserva. También vimos una fotografía tuya conversando con Cilia Flores. ¿Qué hablaron allí? Le manifesté ayer a Cilia Flores, además, en presencia de todo el mundo, lo que te acabo de decir con relación a la comparecencia de... Pero aparte de eso no hablaron otro tema. Sé que tú le dijiste que, bueno, que el presidente iba a ser recibido. Mira, ustedes me conocen a mí. Tú fuiste diputada a los 5 años de la primera Asamblea Nacional en que yo fui diputado, y en una de esas oportunidades Nicolás fue jefe de la bancada del gobierno, del MBR entonces, y después fue presidente de la Cámara. Y bueno, y ahí las relaciones eran normales, fluidas y de recíproco respeto. Yo lo que hice fue decirle y reiterarle lo que te acabo de decir con relación a la comparecencia de Nicolás el próximo viernes aquí. Henry, ¿tú sientes que has asumido, de hecho, el liderazgo de la oposición con esta nueva responsabilidad que tienes en tus manos? Mira, la verdad, no, Vladimir, tú me conoces a mí, yo no tengo ninguna pretensión ni de jefatura, ni de liderazgo, ni de mesías, nada de eso. Yo he asumido con mucha responsabilidad y a dedicación exclusiva, eso sí, al 100%, esta responsabilidad de ser este año presidente de la Cámara. Y yo no voy a ejercer el 20%, el 30%, tú me conoces a mí, yo voy a ejercer completo, y completo significa que vamos a devolverle a esta Asamblea sus facultades de legislar, de controlar y de debatir, sin limitaciones. En una oportunidad y soy tú dijiste... responsable, Ahora, responsable de haber abierto las puertas de esta Asamblea Nacional para que los medios en vivo y en directo presencien todos los debates, todo lo que ocurre en la Cámara. Eso es lo mejor que hemos hecho. Por cierto, Henry, en una oportunidad tú dijiste, Acción Democrática no repite candidato derrotado. Lo dijiste en una oportunidad, pues lo recuerdo, ¿no? Candidato presidencial. Si los numeritos te comienzan a sonreír, apareces por allí, ¿vas a pensar una posible candidatura? En Venezuela ver el futuro es ver a la oscuridad. No me tientes con esos temas escabrosos porque de eso no voy a opinar, tú sabes. En esa materia lo mejor es no opinar. Esperemos a ver qué pasa en el tiempo. Pero digamos, de buena primera no vas a decir que no. Sigo de largo del tema. No voy a responder nada. No me voy a incriminar. No me vas a provocar como le dijiste a... No, por de pronto, mira, Vladimir, yo soy el presidente de la Asamblea, no soy el dueño de la Asamblea, yo aquí no tomo ninguna decisión porque se me ocurra. Nosotros prácticamente todos los días nos reunimos, todos los jefes de los grupos parlamentarios de oposición, Julio Borges, secretario, subsecretario, los dos vicepresidentes, a tratar in extenso colocar en un punto o en otro, y eso lo hacemos prácticamente todos los días, como tiene que ser, como siempre fue en el Parlamento. Aquí había una comisión de mesa que se reunía todos los martes, que era la directiva de la Cámara con los jefes de todas las fracciones, gobierno y oposición, a debatir, a formar la agenda de la semana con derechos de palabra, orden del día, todo, y por eso era que las cámaras fluían normalmente, porque hasta los disensos se organizaban en la agenda y en el orden del día, como debe ser. Bueno, Henry, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando contigo, vamos a leer la participación de la audiencia y recordarles, bueno, que pueden escribirnos a través de nuestras redes en Twitter y en Instagram, @VladimirAlauna_GB. Ya venimos. Para la parte final de esta conversación con Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, vamos a leer algunos mensajes que nos llegan vía Twitter y también Instagram, ¿no? ¿Qué planea la MUD para sacar al país de la crisis económica? Pido unión a la MUD, dice Jaime Carrasco. Por aquí dice Anaís, ¿qué pasó con la promesa del CID de que el CID se haría la última cola? Pura falsedad. Otros comentarios por aquí. En Ramos Alú, han revisado el perfil de los miembros del TSJ juramentados en diciembre, cumplen con los requisitos. ¿Qué harán en la Asamblea Nacional de no ser así? Bueno, mira, empezando por la persona que dice que no hemos acabado con las colas. Caramba, qué intolerancia. Ojalá las colas dependieran de nosotros y estaríamos trabajando para que no hubiera cola. Pero que quede claro que las colas son la consecuencia de una política ruinosa y corrompida de 17 años. Que quede claro. Ojalá nos dejaran trabajar para acabar con las colas, pero lamentablemente nosotros no somos el gobierno.
Eso por una parte. Por la otra, Lo del TCJ, lo de la el revisión perfil de los del de los- TCJ. Bueno, por Dios, yo creo que no consideraron ni currícula, no sabemos dónde andan esos papeles. Habrá que preguntarle a Elvis Amoroso, que fue quien dirigió, presidió el comité de postulaciones, pero uno no sabe, uno tiene información de que no tiene las credenciales. Y hay algunos hechos evidentes, como el caso del diputado perdedor magistrado, que uno sabe que se inscribió, que perdió, y que entonces con la mayor desvergüenza sale ahora a tener en la mano la posibilidad de sentenciar contra los diputados que eligió el pueblo, porque esa es la desvergüenza que se ha entrorizado en el tribunal durante este gobierno. Aparte de eso, no tenemos información. Algo, pero el ciudadano no votó para que tú seas presidente de la Asamblea. ¿Por qué te envalentonas en contra del gobierno? No, yo no Te estoy dice el reporte. Yo estoy envalentonado con el contra del gobierno. A mí el pueblo me eligió y aquí estoy. Y como corresponde, mis compañeros de cámaras votaron y me eligieron presidente. Si no me hubieran elegido presidente no fuera un diputado, uno más. Y al terminar mi periodo como presidente soy un diputado más, que para eso me eligió el pueblo. Eucarina González, el pueblo también entrará a la Asamblea a escuchar a nuestro presidente. Dile a Ramos Alú. A solicitud al gobierno no hay barras, porque si abrimos las barras, puede entrar gente, puede haber exceso, puede haber faltas de respeto. Queremos que sea un acto muy formal. Al presidente lo podrá ver toda Venezuela y el mundo entero a través de las transmisiones que van a hacer en vivo todos los medios de comunicación social. Nelson Baute, Alú tiene derecho a exigir que se retire ese sonido que no deja trabajar. Ahí se crean leyes, debe haber paz y no templete. Bueno, ¿cómo hacemos? Como digo, esos aparatos de sonido, mira, tú sabes lo que da vergüenza, que los aparatos que se llevaron indebidamente de ANTV son los que tienen ahí estos activistas afuera, dirigidos de la alcaldía de Caracas para hacer todo este ruido, para insultar a la gente que pase, para no dejar trabajar. Ahora vamos a trabajar con una comisión especial que vea la situación de los equipos de ANTV, las transmisiones, va a hablar directamente. Mira, la información que nos han dado los trabajadores, que son los verdaderos orientes, son pavorosas. Ahora hay algunos que como no quieren rendir cuenta, hacen bulla, pero tienen que rendir cuenta. Automóviles que no están ahí, enormes, inmensas, millonarias cantidades de dinero de las que a nadie le han rendido cuenta nunca. Invenciones, inventos de fundaciones para manejar los reales manos libres. Oligarquías familiares actuando como les da la gana para disponer de un dinero y de unos bienes que no son de su patrimonio. En fin, todo eso se está investigando gracias, entre otras cosas, a las informaciones que suministran los propios trabajadores. ¿Cómo haces tú, Henry, para bajar la animosidad que se ha generado en el chavismo en contra tuya por el tema de la fotografía de Chávez y de Bolívar? Pero bueno, mira, yo repito, si por cumplir con mi deber hay animosidad de cualquier persona, bueno, yo lo respeto, pero yo tengo que cumplir con mi deber. Repito, el abuso o el exceso no fue haber sacado de aquí íconos e imágenes que nunca debieron haber estado aquí. Fue una grosería y una falta de respeto convertir este recinto, el Poder Legislativo Nacional, en un sitio sucursal de un partido político. Aquí, mira, jamás había habido fotos de un presidente aquí adentro. ¿Y por qué nos vamos a calar la de Chávez? Mira, ¿tú sabes lo que es falta de respeto? En ese absoluto irrespeto a la memoria del Libertador, tratar de emparejar a Chávez con Bolívar. Eso significa bajar a Bolívar y subir a Chávez. Esas cosas. Unidad de batalla Bolívar-Chávez. ¿Quién rayos es Chávez para emparejarlo con el Libertador? ¿Quién? ¿Y por qué nosotros vamos a aceptar eso? ¿Por qué nosotros vamos a aceptar una profanación sistemática del nombre del Libertador para rendirle culto necrolátrico a un hombre que le causó terrible daño a Venezuela? Bolívar Chávez, por favor. Bolívar, no Chávez. Ahora sí, el que adore a Chávez y quiera a Chávez y ame a Chávez, está en su derecho. Está en su derecho, pero no aquí. Este es un altar de la patria, este no es un altar del PSV. ¿Desde cuándo los medios públicos no tenían oportunidad ni el derecho de hacer una entrevista del Palacio Federal? Dice Luis Osorio. Recuerden a Ramos Alú que en el Congreso, cuando la cosiata no había otro presidente sino Bolívar, Viviana Ortega. Así es, así es. Mire, en ningún Congreso de Venezuela, ni en el Congreso Constituyente de 1811 en adelante, revíselos todos, todos. Nunca hubo foto de ningún jefe del Ejecutivo. Imagínate tú nada más que nosotros aquí resolvamos poner no solamente la foto de Chávez, que fue presidente, sino la foto de cada presidente que hubo en Venezuela.
Aquí dice Silvana Guerra, pregúntale a Ramón Luz, ¿cuándo van a hablar del tema económico, inflación, pobreza, que es el más urgente para el pueblo? En eso estamos dedicándonos y van a entrar proyectos. Por ejemplo, una ley que tenemos que modificar es la ley del Banco Central, porque el Ejecutivo, después que nosotros ganamos las elecciones, modificó la ley del Banco Central para que los miembros del Banco Central, los representantes del Poder Legislativo estuvieran ahí y no estuvieran más. O sea, puras modificaciones ad hoc, donde quiera que veían que la Asamblea Nacional puede nombrar un representante, ahí metieron un tijerazo. Dejaron un hueco y hicieron un remiendo. Bueno, entonces esa ley ya vamos a revisarla, porque en ese Banco Central, para que no sigan emitiendo dinero inorgánico, para que no sigan liquidando las reservas oro, para que no sigan convirtiendo al Banco Central de Venezuela en la ruina en que la han convertido. Bueno, sobre eso hay que legislar y eso hay que vigilar. ¿Crees que Maduro oficial presente una memoria y cuenta seria, oportuna y confiable? Que el presidente Maduro la presente. No prejuzguemos, no podemos opinar hasta no escucharla. Él vendrá, rendirá su mensaje y nosotros lo examinaremos. La constituyente no reestructuraría el Estado. ¿Cómo recuperamos la mayoría calificada para convocar las firmas? Pregunta Hamilton Sánchez. No nos adelantemos. Todos los ¿Te gusta la idea de la constituyente, Henry? Todos los procedimientos establecidos en la Constitución tienen mecanismos, digamos que para decirlo con un término comprensible, agravados, porque hay que cumplir con una gran cantidad de requisitos. Llegado el momento, veremos cuál es el procedimiento que debamos seguir y cuáles son los requisitos que debamos cumplir. No nos adelantemos. Por aquí te pregúntale cuántos cogollos han creado en ADEI, por qué sacó la bicha de RCR si aparecieron las espoletas, Rock Candanga. Eso vale la pena contestarlo. Eso debe ser un integrante del culto necrolátrico, que vaya a prender sus velas. Bueno, Henry, te agradecemos mucho el habernos acompañado en el programa. Gracias por recibirnos aquí en la Asamblea. Gracias. Y bueno, esperemos que se repita pronto. Muchas gracias, Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional. Ustedes, queridos amigos, los invitamos para que ahora sigan en sintonía de Brújula Internacional y sigan inscribiendo en nuestras redes, @VladimirAlaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Será hasta la próxima, hasta mañana. Se comprende un poco más, desaforarlos, o sea, quitarles el fuero, eso también tenía que ser votado por la Cámara como en efecto se hizo. Bueno, para decirlo en palabras muy sencillas y de fácil comprensión, en el trance de quebrarse o doblarse, más valía esto que hicieron los diputados para preservar la institución, que es lo más importante, que está asediada desde adentro y desde afuera, con todos los poderes encima, que pretenden con decisiones burocráticas, unas del Ejecutivo y otras judiciales, porque hay una terrible y espantosa burocracia judicial, que pretenden hacer nugatoria nada más y nada menos, nugatoria, o sea, eliminar nada más y nada menos que la voluntad popular. Fíjate, un organismo electo en segundo grado por esta Asamblea, y además cuyos magistrados fueron a consecuencia de una sentencia verdaderamente indescriptible desde todo punto de vista de la sala electoral, ellos mismos pidieron dejar de ser diputados, que su juramento no tuviera efecto, que irían, todo esto lo dijeron en su correspondencia, que fue leída por secretaría ante la Cámara, que en acatamiento de la sentencia que ellos criticaban e iban a recurrir, pero que se acatara para que la Cámara siguiera funcionando. Bueno, eso lo consideramos, aceptamos su carta, desincorporándolo, y votamos la desincorporación en la Cámara, porque si bien la Cámara es la que califica a sus miembros, lo cual hicimos cuando lo juramentamos, en cumplimiento no de un capricho nuestro, sino del sufragio popular que los eligió a ellos de manera abrumadora, también el hecho de la desincorporación, o por decirlo con un término que... Las noticias que emergen ahora de la Asamblea Nacional en estos últimos días, ¿no? Y hoy ha sido también un día de mucha información, de mucho debate, sobre todo con el caso de los diputados de Amazonas. La Asamblea Nacional acaba de tomar la decisión en horas de la mañana de dejar sin efecto pues la incorporación de estos diputados del Amazonas, con lo cual baja un poco la tensión, ¿no?, que había con el Tribunal Supremo de Justicia y con el propio Poder Ejecutivo. Es una decisión que algunos la criticarán, pero en cierto modo pareciera ser una decisión sensata que baja un poco los niveles
de presión política. Sí, efectivamente, Vladimir, a solicitud de los diputados de Amazonas, en una actitud muy cívica, muy institucional, muy responsable, dirigieron una carta a la Asamblea ante la perspectiva de que la Asamblea quedara trabada, inutilizada. Continuación, Vladimir a la una, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nos encontramos en la presidencia de la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo, para conversar con el diputado Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, a quien le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Henry, por recibirnos aquí en tu oficina. Gracias, Vladimir, a la orden. Bueno, son muchas las... Electos, al menos lo de la sala electoral, en un procedimiento sigiloso y deleznable, absolutamente contaminado, violatorio de la Constitución y la ley. Esa es la sala que pretende poner a la Asamblea Nacional manos arriba. Bien, a veces son necesarias treguas, porque a veces hay que sacrificar partes para salvar el todo, y en ese plan estamos. Claro, en lo que uno conversa con diputados del chavismo, que aproveché esta mañana para pasar por allí y hablar con algunos de ellos, bueno, ven esto como que ahora el juego va 2-0, porque primero no lograron la juramentación de los diputados en la primera sesión y ahora se toma esta medida pues de prácticamente acatar la decisión del TSJ. Bueno, la verdad es que nosotros lo llamamos esa contabilidad minúscula, porque fíjate, lo que ellos no soportan, y por eso es que a uno le causa verdadero estupor escuchar a Diosdado